Muy bien, vamos a entrar en la cuarta y última parte de nuestra maravillosa, magnífica serie Crecer. Y en la primera parte hablamos acerca de la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para con la gente? En primer lugar, Dios quiere que la gente conozca a Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La segunda parte de la visión, lo que Dios quiere con la gente, es que la gente que viene del mundo maleteada por el diablo, Satanás nos revolcó en el cieno, en el lodo cenagoso del pecado, entonces venimos heridos así. Entonces necesitamos cierto proceso donde somos restaurados. Entonces hay que encontrar libertad. La tercera cosa que Dios quiere con la gente es que la gente, una vez de que sea restaurada, entre en la multiplicación. Por favor, repiten conmigo, restauración, multiplicación. Entonces la gente tiene que recibir luz de Dios, cuáles son tus dones, talentos, tienes que encontrar tu propósito, tu asignación divina, tu llamado. Y lo cuarto que Dios quiere con la gente es que una vez que ya ha sido salva, restaurada y ya se ubicó, entonces ahora tiene que formar parte de un equipo de voluntarios donde pueda marcar la diferencia. Cuando una persona comienza a dejar que su luz brille y lo mejor de ella, eso es sus áreas o dones predominantes, afloren, entonces la persona comienza a encontrar realización, se siente plena y ahí viene el gozo del Señor porque estás funcionando en aquel lugar donde Dios te puso. Bueno, en la segunda parte de esta serie hablamos acerca de sistemas. Los sistemas son muy importantes porque los sistemas entregan o ejecutan la visión. ¿Y cuáles son los sistemas que tenemos para cumplir con esos cuatro aspectos de la visión para que la gente sea salva o conozca a Dios? Lo que vamos a utilizar como herramienta, como sistema, son los servicios de los domingos. Los días domingos traemos invitados. Por ejemplo, hoy día en la mañana en el primer servicio hubo alguien que trajo 2 invitados y los 2 invitados recibieron a Cristo. ¡Gloria a Dios! Es un nuevo inicio. ¿Cuántos se gozan por eso? Gracias por su entusiasmo. Muy bien, entonces vamos a hacer espacio para los que no conocen al Señor. Entonces los del equipo de alabanza y adoración van a traer la presencia de Dios. Los nuevos van a saber que hay algo diferente aquí. Luego van a encontrar que el pastor predica la palabra de Dios de manera muy clara, muy fácil de entender, sin un lenguaje teológico que pase por encima de sus cabezas, ¿ok? Para que la próxima vez no traigan su Biblia sino su diccionario. No. Entonces, y van a recibir a Cristo, van a reconocer que Dios está aquí. Y luego, el sistema para que la gente encuentre libertad es una administración mucho más cercana en un entorno más pequeño o reducidos en grupos pequeños. Hemos hablado acerca de esto anteriormente. Vamos a lanzar, ya empieza nuestra próxima temporada en marzo de grupos pequeños y vamos a hablar acerca de esto la próxima semana. Bueno, y el sistema para que la gente descubra su propósito es la senda de crecimiento donde van a poder tener, aparte de una serie de clases, van a poder tener un test donde vamos a descubrir sus dones espirituales, su personalidad, para que ellos puedan ubicarse. O sea, les vamos a inyectar un poquito de ubicaína espiritual para que dentro del espectro de lo que Dios ha dado, porque Él dio dones a los hombres, puedan ubicarse, saber cuál es su área, su fortaleza, su don predominante. Y luego, el cuarto sistema, es que la gente, para que marque la diferencia, es que sean ubicados en un equipo de la iglesia donde puedan servir como voluntarios, porque esa es la voluntad de Dios, que sirvamos al Señor. Luego, en la tercera parte de esta serie hablamos acerca del equipo correcto para servir como voluntarios. Estoy hablando acerca de la persona correcta, en el don correcto y en el equipo correcto. Y ahora vamos a entrar a la cuarta y última parte que tiene que ver con cultura. Por favor, repitan cultura. Bien. Cuando hablamos acerca de cultura, podríamos muy bien hablar acerca de la cultura de este mundo que está cambiando rápidamente. Nosotros sabemos cómo la tecnología está avanzando rápidamente, cómo el conocimiento se duplica cada vez en más corto tiempo. Ya nosotros hemos presenciado desde los 80s la computarización masiva a toda escala, a todo nivel. Es más, parece que los niños ahora nacen con un iPad o un celular, ¿no? Entonces, pero no estoy hablando acerca de ese tipo de cultura posmoderna, posverdad, una cultura relativista que se desprende o no abraza ningún tipo de absolutos, sino que tienen un libre pensamiento en todas las áreas. No, estoy hablando acerca de la cultura de esta casa, la cultura de esta iglesia. Es aquello que nos distingue, separa o diferencia de otras iglesias. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pertenecen a una familia? Todos nosotros pertenecemos a una familia. Hay diferentes familias, diferentes apellidos. Debe haber ¿cuántas familias en el mundo? Millones y millones de familias. Entonces, cada familia tiene una cultura, cada familia tiene un ADN, por así decirlo, que la distingue, separa o diferencia de las demás.
Y cada familia tiene una cultura, una forma de hacer las cosas, un entorno, una atmósfera. Entonces, de la misma forma, las iglesias tienen una atmósfera. Y cuando hablamos acerca de atmósferas, estamos hablando acerca de un entorno en el cual lo que hacemos funciona. Y queremos hablar de la cultura que Dios quiere para verdad y libertad. Es decir, hemos hablado acerca de la visión, hemos hablado de los sistemas que entregan o ejecutan la visión, hemos hablado acerca de liberar nuestro potencial y que nuestros dones afloren dentro de un equipo de servicio, pero todo esto tiene que ser hecho dentro de un entorno correcto, dentro de la atmósfera propicia para que lo que hagamos prospere. Porque si tenemos la visión correcta, los sistemas correctos y la gente está con sus dones y talentos y potencial funcionando en un equipo correcto, pero no lo hacemos bajo el entorno o la atmósfera propicia, entonces podríamos experimentar falla y fracaso en cumplir con nuestra misión. Porque la atmósfera o la cultura no es correcta. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto un buceador? ¿Alguna vez los han visto? Ellos llevan su atmósfera al agua. O sea, a pesar de que ellos tienen un entorno en la superficie, cuando se meten al agua, aún siguen respirando. Lo que ellos están haciendo es llevando su propia atmósfera adentro. La llevan con ellos. Y de la misma forma, por ejemplo, nosotros somos cristianos, somos luz en el Señor. ¿Cuántos saben que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Y cuando salimos del mundo, nosotros, aunque tenemos una cultura, un ADN, una atmósfera interior, no es mundana. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Okay? Entonces, nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y cuando tenemos contacto con el mundo, tenemos una cultura, una atmósfera interior que es sana, que es saludable, y podemos influenciar nuestro entorno piadosamente y marcamos la diferencia. Entonces, la atmósfera interior es lo que determina tu interacción con tu exterior. Si tú no tienes una atmósfera interior sana y saludable, olvídate que vas a poder mejorar tu entorno. Porque si hay un problema dentro, no vas a poder solucionar los problemas de afuera. Entonces empezamos arreglando a la gente desde adentro. Ese es nuestro ADN interior, nuestra atmósfera. Ahora, hemos visto anteriormente la importancia de tener una visión clara. Hemos visto que la claridad de la visión es fundamental y el profeta recibió de parte de Dios esto, o sea, escribe la visión, grábala en tablas, y no solamente tiene que estar grabado en tablas físicas, ni en tablets electrónicas, sino en las tablas de nuestro corazón, para que la gente pueda leer la visión, entender la visión, correr con la visión, plantarse con ella y todo eso. Y luego vienen los sistemas y una serie de cosas, pero si nosotros no tenemos la atmósfera correcta, entonces todo lo que hagamos, toda nuestra actividad sencillamente va a ser una pérdida de tiempo, va a ser un desperdicio y podemos fallar. Ahora, cada iglesia local tiene una cultura, tiene una atmósfera, y esa cultura es la cultura de la casa. Ahora, bajo cierta atmósfera, la gente se va a hacer una de dos preguntas. Si la cultura es correcta o es incorrecta, entonces viene la pregunta. Por ejemplo, si la cultura es incorrecta, la cultura de la casa no es propicia para el desarrollo, la gente se va a preguntar, ¿a qué hora acaba este tipo de hablar? ¿A qué hora acaba la reunión? Ya me aburrí, ya me quiero ir, ¿a qué hora acaba todo? Pero si la cultura es correcta, la gente va a decir, ¿qué tan rápido ya acabó? Era un domingo por la mañana. El servicio de la iglesia justo había terminado. Y el pastor, tan cariñoso, tan amable con la gente, había salido a la puerta para despedir a la gente que estaba saliendo. Estaba parado en la puerta, despidiendo a los que salían. Y se pudo dar cuenta que había una señora que estaba parada ahí al costado. Y la intención de ella, obviamente, era, ella quería conversar con el pastor, estaba esperando que se desocupase, ¿no? Entonces, mientras él se despedía, la gente pudo notar que esa mujer estaba con una cara y una actitud bastante seria. ¿Qué querrá esta hermana hoy día conmigo, no? Y entonces, finalmente, cuando ella se pudo acercar y le dijo al pastor, pastor, hay algo que no me gusta de esta iglesia. El pastor comenzó a sudar frío. Entonces, con una sonrisa fingida, sí, hermana, dígame, ¿qué es lo que no le gusta de esta iglesia? Pastor, lo que no me gusta de esta iglesia es que tengo que esperar 6 más días para volver aquí. Qué simpático lo que me acaba de decir, no me lo vuelva a hacer nunca más. Porque
las emociones de un pastor son reales. O sea, imagínense todo lo que había pasado por su cabeza, ¿no? Pero yo he predicado poderosamente la palabra de Dios. El equipo de alabanza y oración trajo la presencia de Dios. Aquí hemos experimentado el cielo en la tierra. Y finalmente hay varias personas que han recibido a Cristo. ¿No? ¿Qué cosa puede estar mal, no? Pero la historia de esta hermana era bien interesante porque ella tenía varios años de cristiana. Y cuando comenzó a ir a una iglesia, era una iglesia que tenía la cultura incorrecta y la verdad es que ella tenía que ir a esa iglesia. O sea, para ella asistir a la iglesia no era algo que ella amaba, para ella le era algo forzado, algo impuesto, era algo que realmente no le gustaba, pero después de años encontró una iglesia diferente, una cultura diferente y cuando ella entraba y la atmósfera que traía la alabanza y la oración, ella sentía la presencia del Espíritu Santo y era nutrida con la palabra de Dios. Y cuando llevaba a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes, a sus familiares, ¿no? Y ellos recibían a Cristo. Así que ella ya no veía cuándo tener otro tipo de reunión. Y por eso le dijo eso. Le estaba jugando una pasada a su pastor en realidad. Pero eso nos muestra a nosotros lo importante que son las atmósferas dentro de una iglesia local. La cultura dentro de una iglesia local es algo muy importante. Entonces estamos hablando acerca de crear un ambiente que sea como una brisa fresca en el más caluroso día de febrero de Lima, Perú. Es como la semana pasada, terminó el servicio, salimos y estaba nublado. Qué rica brisa tan fresca. Un baño de bendición. Gracias a Dios por todo eso. Entonces estamos hablando acerca de edificar un entorno en el cual las cosas funcionen. Imagínense que yo tomase un puñado de semillas, buenas semillas, y las lanzase a la plataforma hoy día. Y aquí hay varias hermanas que tienen el don de servicio y que son bien lindas, ¿no? Ellas limpian el local. Imagínense que cuando les toca limpiar la plataforma, ni las tocan. Y yo dejo las semillas allí por un año. Semillas de Israel, imagínense, las mejores, ok, las lanzo ahí en la plataforma y nadie las toca. ¿Ustedes creen que eso va a traer crecimiento? Olvídenlo, ¿por qué? ¿Hay algún problema con las semillas? No, el problema es el entorno, que no es propicio para el crecimiento. No puede haber semillas que puedan brotar o germinar en semejante escenario. Entonces, el problema no es la semilla, es el medio, es el entorno. Porque las condiciones ideales no han sido provistas. Entonces, para que haya una plena producción y aquello que hacemos en la iglesia pueda funcionar, tenemos que crear un medio ambiente sano, saludable, propicio, adecuado e ideal. Y por eso vamos a hablar acerca de cultura. Y cuando nosotros creamos la cultura correcta, entonces no nos vamos a preocupar si va a haber crecimiento o no, si vamos a crecer o no. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en ser saludables. Y si somos saludables, entonces nuestro enfoque no va a estar puesto en el crecimiento, sino en crear un ambiente dador de vida. Ya no nos vamos a enfocar en crecimiento, sino en salud. Así que para que nuestro medio o entorno sea saludable, vamos a hablar acerca de 7 valores culturales que son parte de nuestra responsabilidad. Estos principios que estoy a punto de darles son el resultado de un estudio que se hizo en 32 naciones diferentes, son universales, funcionan bajo cualquier cultura, bajo cualquier idioma, en cualquier lugar, no están limitados por la nacionalidad o por el idioma. Muy bien, así que vamos a empezar a hablar acerca de ellos y son nuestra responsabilidad. Y cuando una iglesia abraza estos valores y posee estas cualidades, entonces crea una cultura sana y el crecimiento va a ocurrir naturalmente. En primer lugar, vamos a hablar acerca de que necesitamos amar apasionadamente a Jesús. O sea, el ministerio emana, brota, surge, fluye de una relación de amor con el Señor Jesucristo. Si tú no amas al Señor Jesús, entonces, ¿qué estás haciendo en una iglesia, en un entorno de iglesia? ¿Cuál es el primer mandamiento? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Correcto, entonces el amor por Jesús es lo más importante. Hay algunas personas que aman más la obra del Señor que al Señor de la obra. O sea, están demasiado ocupados en lo que hacen, pero no están demasiado involucrados en el Señor para el cual están sirviendo o haciendo lo que están haciendo. Entonces, este asunto del amar a Dios es fundamental.
Ahora, los días domingos venimos y nos juntamos y lo primero que hacemos es alabar y adorar al Señor Jesucristo. Y no es algo que nosotros le enseñamos a la gente, no le enseñamos a la gente a alabar y adorar. La Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, es un principio y para eso fuimos creados. Pero ¿cómo es que nosotros conseguimos que la gente se conecte en alabanza y en oración al Señor porque lo aman? Bueno, modelamos. Nosotros como pastores estamos acá adelante, estamos en los 3 servicios alabando y adorando al Señor. La gente del staff, los que trabajan en la oficina y aquellos que son líderes de diferentes áreas en la iglesia, deben estar aquí parados alabando al Señor apasionadamente, porque están mostrando que lo aman. Y cuando la gente nos ve haciendo esto, la gente también va a seguir, porque la gente imita, aprenden el modelo de otras personas. Entonces, nuestro amor por el Señor es algo muy importante. Todos nosotros tenemos que hacer esto, porque Jesús dijo: así alumbre su luz delante de los hombres, para que cuando vean sus buenas obras, y alabar y adorar a Dios es una buena obra, va a causar de que los demás también glorifiquen a Dios. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Es su cristianismo contagioso o ustedes son del cristianismo de servicio secreto? En otras palabras, ¿tu cristianismo produce que otras personas quieran acercarse a Dios? Esa es una buena pregunta. O sea, si tú amas al Señor, la gente va a ver tu ejemplo y querrá estar más cerca de Dios. Miren lo que dice el Salmo 100 en el versículo 2. Dice: sirvan o adoren al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Y lo que ese versículo quiere decir es que al Señor se le sirve con alegría, con gozo, con regocijo. O sea, no como algo forzado, no como algo que lo hago de mala gana. Es decir, uno tiene que servir al Señor de todo corazón, apasionadamente. O sea, si Él vino, lo dio todo por ti y por mí, y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó, ¿cómo no nos vamos a entregar a Él en servicio? Y la Biblia dice que Él compró nuestra libertad. Y ya que somos libres, nos servimos unos a otros por amor. Pero la Biblia también dice que vengamos a su presencia con regocijo. Entonces, cuando entramos a este auditorio y comenzamos a alabar y adorar al Señor, tenemos que hacerlo con pasión, tenemos que hacerlo con gozo. Miren, estábamos yendo camino al infierno, estábamos ciegos. Satanás nos había atrapado, estábamos bajo su dominio y ahora el Señor tuvo misericordia de nosotros, abrió nuestros ojos, nos salvó. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no alabarlo y adorarlo apasionadamente? Entonces, eso debe ser parte de nuestra cultura. No somos cristianos tibios, no somos cristianos fríos, somos cristianos apasionados. Y eso es parte de nuestra cultura. Bien, número 2, segundo valor cultural que es nuestra responsabilidad. Todo el ministerio debe girar alrededor de los dones de la gente. Me refiero a que todo lo que es hecho para el servicio de Dios tiene que ser hecho según la actividad propia de cada miembro, conforme a su don y talento en particular. Tú y yo tenemos fortalezas, tú y yo tenemos dones predominantes que nos distinguen, que nos separan, y hemos estado hablando acerca de eso. Entonces estamos hablando acerca de hacer el ministerio en base a los dones y talentos que Dios le dio a la gente de verdad y libertad, y no de otra iglesia o de otra casa. Estamos hablando acerca de usar los recursos que Dios nos dio y no los recursos que no nos dio. Estamos hablando acerca de que todo esto gire en base a los recursos que sí tenemos, no en base a lo que no tenemos. Esa es la ley del reconocimiento en primer lugar, y luego viene la ley del uso. Reconocemos que Dios nos ha dado tantas cosas en Cristo. Acuérdense de los depósitos, acuérdense de los tesoros no explorados y los recursos no explotados dentro de cada uno de ustedes. Entonces, de eso se trata. El ministerio tiene que ser hecho en base a lo que a ti te gusta hacer, en base a lo que a ti te apasiona hacer, en base a lo que tú tienes, en base a lo que tú amas. Eso es muy importante. Hemos dicho anteriormente que Dios le ha dado a cada persona una pasión, un talento. Y eso es lo que hace que la gente se movilice. Si hay pasión, habrá atracción para que la gente se movilice. Y para esto, un entorno o un ambiente en el cual la creatividad de la gente sale a la superficie es súper propicio. Entonces, hemos hablado acerca de esto. Si agitamos el avispero, ¿qué cosa va a ocurrir? Van a salir las avispas. Entonces, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
estamos hablando acerca de eso. Así que yo voy a empezar a motivarlos y voy a empezar a sacudirlos un poquito para que lo que está dentro de ustedes pueda aflorar, para que ustedes puedan servir al Señor. ¿Saben qué? Tenemos que rendir cuentas al Señor por lo que Él depositó en nosotros. Y yo no quiero que cada uno de ustedes se encuentre cara a cara con el Señor Jesús y les diga, ¿y tú qué hiciste? Mal hecho, mal siervo y fiel, chao. No, 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 no. Lo que queremos es que la alabanza que viene de Dios, bien hecho, buen siervo y fiel, te llamé a hacer esto, te di tantos talentos y tú los invertiste y has entrado en la multiplicación del reino y has producido tanto, bien hecho. ¿Y quién creen que va a estar más chucho que todos? Yo. Me voy a gozar cuando el Señor los llene de recompensas y coronas y galardones. Gloria a Dios. Eso va a ser maravilloso. Entonces, ¿cuál es tu pasión en Dios? ¿Qué es lo que te apasiona hacer a ti para el Señor? O sea, ¿qué es lo que tú te ves haciendo en la obra? ¿Qué es aquello por lo cual tú sueñas y anhelas hacer para Dios? De eso se trata. Y hemos visto que el propósito de la senda de crecimiento, que es un sistema, es para que cada uno descubra su don, su talento, su llamado, su asignación divina y luego puedan marcar la diferencia formando parte de un equipo en la iglesia como voluntarios. Muy bien. La tercera cosa que tiene que ver con nuestro valor cultural es que empoderamos a la gente. Y la palabra empoderar es una palabra que se utiliza mucho en los círculos de liderazgo y significa, no es como Popeye, ¿no? Que comes un montón de espinaca y, ¿no? No, estamos hablando acerca de delegar autoridad. Estamos hablando acerca de capacitar a las personas. Miren, la iglesia no existe para que el pastor se vuelva famoso o se haga bien conocido. No, no, no. La iglesia existe para lo siguiente, para que las personas que no conocen al Señor, ¿okay?, sean salvas y agarramos a las personas en un viaje desde el nuevo nacimiento hacia la madurez, en donde se parecen más a Cristo y donde se cumple en ellos la palabra de Génesis, fructifiquen y multiplíquense. Donde ellos, con la bendición de Dios, tienen la capacidad para dejar que lo mejor que Dios invirtió en ellos pueda aflorar y puedan hacer una contribución que haga de este mundo un lugar mejor, cuando cumplen con su asignación divina. Entonces, nosotros no acaparamos la autoridad ni el poder, nosotros capacitamos a la gente. Primero viene la restauración, luego viene la multiplicación, pero a la gente hay que darle las herramientas. Y por eso los líderes acá tienen autoridad y los que trabajan en diferentes áreas han sido dotados de la capacidad de tomar decisiones según sea necesario para mejorar el área en la cual están sirviendo. Entonces, ellos tienen que ser soltados, capacitamos a las personas y las enviamos. Entonces, cada persona necesita florecer y para esto, esta cultura o atmósfera de empoderamiento es súper propicia. Cuando los dones y talentos de cada persona son puestos al servicio de los demás, la gente va a florecer y va a llevar mucho fruto. Entonces, ese ambiente empoderador es necesario para que la gente como parte de un equipo pueda marcar la diferencia. Muy bien, el cuarto valor cultural bajo nuestra responsabilidad es de que establecemos sistemas que funcionan. Ahora, cuando hablamos acerca de un sistema, ¿qué cosa es un sistema? Es un proceso que se puede repetir una y otra vez y que obtiene resultados. Está el porqué de Dios, pero también está el cómo. Necesitamos saber cuál es la visión, pero luego los sistemas. Entonces, estoy hablando de una cultura dentro de la cual lo que hacemos funciona y produce resultados, porque no hay nada que desanime más a la gente es en hacer lo mismo una y otra vez y no hay resultados. En otras palabras, más de lo mismo. Pero para que esos sistemas puedan funcionar, les voy a dar 3 pasos. El primer paso para asegurarnos de que un sistema funcione es claridad en la visión. Por favor, repiten conmigo, claridad. Muy bien, lo que queremos es que la gente pueda entender qué es lo que Dios quiere con las personas. Ya lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué es lo que Dios quiere con todas las personas? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿okay?, que conozcan a Dios, ¿no? Y luego que vengan al conocimiento de la verdad. Pero cuando reciben el conocimiento de la verdad los hace libres. Entonces decimos que conozcan a Dios o que sean salvos y después que hayan libertad a través de la verdad. Y luego queremos que se cumpla lo que dice Primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido,
ministrelo a los demás. O sea, cada persona tiene que ubicarse cuál es su don, su área predominante, y luego finalmente tienen que dejar que su luz brille, marquen una diferencia como parte de un equipo. Entonces la visión tiene que ser clara. Si no hay claridad en la visión, entonces la gente, ¿cómo va a leerla, entenderla y correr con ella? ¿Cómo la gente se va a plantar en la visión si no es una visión clara? La visión tiene que ser muy clara. Lo segundo que queremos es de que la visión pueda ser medible. Por favor, repitan conmigo, medible. Y cuando hablamos acerca de una visión medible, tenemos que utilizar números. Y hemos visto cuál es la visión de Dios. Entonces tenemos que contar. Porque a la gente se la cuenta porque la gente cuenta. Los números son importantes. En el libro de Hechos se registran los números. En los libros históricos del Antiguo Testamento que tienen que ver con Israel, los números eran importantes. Se contaban las personas, se registraban las personas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos midiendo, por ejemplo, cuántos nuevos visitantes llegan cada domingo? Por ejemplo, en el primer servicio hubo 2 nuevos visitantes y los 2 recibieron a Cristo. ¡Gloria a Dios! 100% de efectividad, 2 personas. 2 visitantes, 2 personas salvas. Pero tenemos que medir, o sea, ¿cuántas personas están atravesando la senda de crecimiento? ¿Cuántas personas se están moviendo? O sea, ¿a qué me refiero? Están recibiendo su clase de membresía, están recibiendo sus cursos bíblicos básicos, están llevando el test de personalidad para descubrir sus dones espirituales también, o están siendo ubicados en un equipo de voluntarios para que puedan marcar la diferencia, o se están bautizando en agua. ¿Cuántos se están bautizando en agua? ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? O sea, necesitamos medir todos estos números porque los números son indicadores de cuán saludables somos. Y si no contamos los números, entonces no sabemos cómo nos está yendo. ¿Cómo va el partido? Mira el marcador, o sea, te están metiendo goleada, ¿me entiendes? Entonces, si no sabemos los números, no sabemos cómo nos está yendo. Y si no sabemos cómo nos está yendo, ¿cómo es pues que vamos a cambiar lo que estamos haciendo o cómo vamos a mejorar? Entonces los números son importantes porque son indicadores que nos muestran cuán saludables somos. Ahora, eso ya lo he dicho anteriormente, pero ¿qué tal si tú estás caminando en un mall, en un centro comercial, y de repente te desplomas, ¿no? Te desvaneces, ¡paf! Caes, ¿no? Supongamos que hay un paramédico que está cerca, inmediatamente viene a atenderte. Y lo primero que hace el paramédico es comienza a chequearte tu pulso. ¿Cómo está el pulso? Está chequeando números, ¿no? Y tu presión sanguínea, ¿ok? Y no sé, seguramente cómo está tu glucosa o esto o aquello. Entonces, los números son importantes porque muestran cuál es tu salud. Son indicadores de la salud. De la misma forma, los números son indicadores de la salud de una iglesia. Por eso necesitamos evaluar con regularidad o de una manera periódica los resultados que estamos teniendo para saber qué cosa tenemos que corregir y en qué cosa estamos fallando. Porque si no consideramos esto, entonces vamos a caer en el hacer las cosas de manera automática o robótica. ¿Cómo es eso de hacer las cosas robóticamente o de manera automática? Es hacer las cosas sin medir cómo nos está yendo. Hacemos las cosas por hacerlas. Es como, imagínate que tú estás manejando tu carro y siempre manejas tu carro y nunca lo llevas al mantenimiento para que le cambien aceite, y nunca le revisas los niveles ni tampoco el aire en las llantas. Tarde o temprano tu carro va a colapsar porque estás en automático, estás actuando robóticamente, ¿ok? Es como, imagínense que hay un hombre que es un leñador y él vive de cortar árboles, sacar madera o leña y venderla, ¿no? Y entonces de repente hay uno de los vecinos de este leñador que también sabe acerca de esto y también él mismo es leñador. Entonces pasa y comienza a observar a su amigo trabajando y puede darse cuenta que ese hombre no está progresando mucho en su labor. Entonces se acerca y le dice, hola, ¿cómo estás? Muéstrame un ratito tu hacha. Y cuando le acerca su hacha se puede dar cuenta que está desafilada. Y le dice, oye, un ratito, ¿por qué no paras, dejas de hacer lo que estás haciendo y tomas 10 minutos para afilar tu hacha? Imagínense que ese leñador le responde, no, lo que pasa es que soy demasiado ocupado cortando árboles que no tengo tiempo para afilar mi hacha.
Imagínense, ¿ustedes piensan que es tonto decir eso? Sí es tonto, pero mucha gente hace eso. Mucha gente está embalada en hacer lo mismo y sin tomar, mira, el que mucho hace ve poco. Eso es algo muy cierto. O sea, a veces tenemos que parar y mirar. Moisés en el desierto estaba atendiendo 3,5 millones de personas, atendiendo una tras otra y quedaba exhausto. Y Jetro, su suegro, vio lo que él está haciendo y le dijo, no está bien lo que haces. Entonces se estaba agotando. Entonces, hacer las cosas robóticamente y automático es sencillamente lo peor. No nos va a ayudar a ser eficientes. Si ese hombre tomase tiempo para afilar su hacha, entonces podría hacer más plata. Tendría que emplear menos tiempo y menos esfuerzo en conseguir madera o conseguir leña. Entonces, se trata de ser más eficientes en lo que hacemos. El tercer paso para asegurarnos que un sistema funcione es mejorar lo que hacemos. En un ministerio, en una compañía, en una organización, tenemos que hacer ajustes para mejorar lo que hacemos. Entonces, no solamente es la evaluación, sino que también buscamos tener optimización en cada una de las tareas que llevamos a cabo. Por favor, repitan conmigo: clarificar, medir, mejorar. Eso es muy importante, o sea, clarificamos, medimos y mejoramos. Y cuando las cosas funcionan, obtenemos buenos resultados. ¿Y qué ocurre con el equipo? En vez de desanimarse, se llena de alegría y de energía y sirven a Dios con mayor entusiasmo. Otra cosa más que es parte de la cultura que tenemos responsabilidad de crear acá en la iglesia es el divertirnos al servir. En otras palabras, tenemos que crear un ambiente de gozo, de risa y de alabanza. Los anfitriones son los primeros que deberían de estar con una sonrisa de oreja a oreja al recibir a la gente. Y cuando entramos acá, o sea, la Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces entramos acá, por ejemplo, hoy día, cuando acabó el segundo servicio y salí y la gente estaba feliz, estaban radiantes, había risa, había gozo. Eso cambia toda la atmósfera y la hace propicia para que sea un lugar atractivo. Un lugar dador de vida. Eso es maravilloso. Gozo, risa, alabanza. Eso es maravilloso. Ahora imagínense, cuando hablamos acerca de Jesús, y Jesús era una persona que tenía una personalidad que atraía a las personas. Y Jesús amaba a las personas y la gente, o sea, no se corría de él porque no estaba súper serio. A veces los cuadros, no sé si de la pintura cusqueña o las películas de Hollywood, te pintan un Jesús muy místico, o sea, un Jesús muy serio, de tal manera de que, no sé, o sea, el Nuevo Testamento a mí me dice que los niños corrían y se acercaban a Jesús y él los recibía en su regazo, los recibía en sus brazos. Además, había un montón de gente que impedía que los niños se acercasen a Jesús y Jesús los reprendía: dejen que los niños se acerquen a mí. O sea, es tremendo cómo Jesús tenía conexión con los niños. Si él hubiese sido demasiado estricto, demasiado serio, demasiado que no te acerques a mí, que soy muy santo. O sea, si Jesús hubiese tenido esa actitud, yo pienso que hubiese espantado a los niños. Pero no hay nada que me dé más satisfacción, ni que me derrita por dentro, cuando salgo y estoy ahí afuera saludando, despidiendo a la gente, y los niños salen de la escuela dominical y vienen corriendo: ¡pastor! Y me abrazan. Ya me derritieron, me hicieron el día. Es maravilloso. ¿Cuál es el secreto? Los niños corren a alguien que tiene caramelos en el bolsillo. No, es una broma. Pero esa atmósfera en la cual hay libertad para desarrollarse, o sea, no es una atmósfera de seriedad ni de severidad, sino es una atmósfera que es nuestra responsabilidad crear. O sea, es un ambiente donde la gente no quiere irse. Necesitamos más gozo, más simpatía, más risa, más generosidad. Los líderes, los del staff y todos nosotros tenemos que modelar el gozo del Señor, y eso hará que la iglesia florezca, porque el gozo es contagioso. Muy bien. Número 6, sexto valor cultural que tenemos que tomar como parte de la cultura de la iglesia es que amamos a la gente. Amamos a las personas. Escúcheme bien. ¿De qué se trata la iglesia? Se trata de amar a las personas. ¿Se acuerdan que dijimos que hay que amar a Jesús apasionadamente?
Pero ese mandamiento del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si lo vertical está bien, lo horizontal también se pone en orden. En otras palabras, estamos aquí porque amamos a las personas. Hay gente que ama a las multitudes, pero aborrecen a los individuos. O sea, si son predicadores y entran y hay un estadio lleno, están felices, pero después no quieren tener contacto con nadie. Pero Jesús hacía algo diferente. Lo bello en el ministerio de Jesús es que no solamente se dirigía a las multitudes, sino que Él también ministraba al individuo, porque cada persona cuenta, cada persona es valiosa. Eso es súper importante, amamos a la gente. ¿Para qué existe la iglesia? Jesús dijo, edificaré mi iglesia. La Biblia dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y eso significa cada miembro, significa cada individuo, significa cada persona. De eso se trata. Entonces, Jesús amaba a las multitudes, pero también amaba a los individuos. Y para nosotros, el tiempo más importante de los domingos no son los 70, 75 minutos que dura la reunión. Es 15 minutos antes del servicio y 15 minutos después. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los pastores, el staff y los líderes tienen la capacidad de tener contacto con la gente, tocar a la gente, abrazar a la gente, darle un abrazo, porque la familia se reúne otra vez después de una semana. Es maravilloso, es nuestra reunión familiar. Salir, tener contacto con las personas, saludar. Yo me podría ir a mi oficina, meterme allí, no bajar para el tiempo de alabanza y no estar con las personas, pero nadie me va a quitar ese gozo y privilegio de tener el gozo de poder saludarlos y abrazarlos. Hay algunos que siempre se me escapan, ¿no? Pero procuro que no ocurra así. Entonces es maravilloso, amamos a cada persona, amamos a cada individuo y eso es parte de la cultura de la iglesia. Entonces la gente necesita ese toque, tenemos que estar ahí. Ahora, alguien llamado Tommy Tenney dijo lo siguiente: si tú eres demasiado grande para barrer la plataforma, eres demasiado pequeño para estar parado en ella. Es interesante, ¿no? Y la verdad yo podría también decirlo un poco diferente. O sea, si tú crees que eres demasiado importante como para rebajarte de estar con la gente, ¿quién te crees tú? Tú no tienes ningún negocio parado en la plataforma predicando. Yo lo diría así, ¿no? Porque el ministerio es gente, la iglesia es gente. Y tiene que ver con personas preciosas que son libradas del infierno y que van a pasar una eternidad con el Señor. Eso es maravilloso. Entonces, tenemos la responsabilidad de crear ese ambiente. Y eso envía un claro mensaje a los demás. Entonces, estos valores que son nuestra responsabilidad, lo cambia todo. Y el número 7, el último valor cultural, es que nos enfocamos más en alcanzar gente que en mantenerla. Nos enfocamos más en alcanzar gente que en mantenerla. Pastor, ¿cómo puede decir eso? Bueno, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Jesús hablando acerca de la parábola de la oveja perdida? Y Jesús dijo que el enfoque de Dios es más en la oveja que se perdió que en las 99 que estaban bien cuidadas. Y Jesús dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Y también dijo que los que están sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos necesitan médico. Entonces, por años hemos pensado que la iglesia tiene que ver con nosotros. Y ese es el egoísmo en su más pura forma. Pensar en mis necesidades cuando hay un mundo que se está perdiendo. Entonces la iglesia no tiene que ver con nosotros. Cuando Jesús plantó la iglesia, la estableció como un centro de influencia para que nosotros vayamos y alcancemos a este mundo perdido. Gracias a Dios de que nosotros podemos ver gente transformada, familias restauradas, podemos ver gente que llega al cielo después de haber recibido a Cristo acá en la tierra. Entonces es importante que entendamos que la urgencia del evangelio está no en mantener gente, sino en alcanzar gente. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Nos está abandonando? ¿Nos va a dejar como ovejas flaquitas y raquíticas? No, 1000 veces no. Lean Ezequiel capítulo 34. Las ovejas tienen que ser apacentadas en
paz y en justicia. En verdad y libertad las ovejitas siempre van a estar bien cuidadas y van a ser gorditas felices, pero bien papeadas para salir a trabajar. Entonces sí, las vamos a cuidar bien, las vamos a alimentar bien, pero la urgencia no está en las 99 que están bien papeadas y bien seguras. La urgencia está en aquellas que están en peligro. Aquellos que están, porque el cielo y el infierno siguen siendo reales. Y por eso tenemos que enfocarnos en los perdidos, es de vida o muerte para ellos. Entonces este valor cultural es el que hace que la iglesia se enfoque en otros y no en sí misma. Ya ha sido dicho que la iglesia que existe para sí misma, tarde o temprano muere. Porque no estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí para ellos. ¿Sabe que la iglesia fue plantada como columna y baluarte de la verdad? Cuando decimos, yo les hago una pregunta, ¿quién es la esperanza para este mundo perdido? La mayoría dicen Jesús, está bien, pero sucede pues que Jesús no lo puedes encontrar en este centro de conciliación, y a Jesús no lo puedes encontrar en el Islam, y a Jesús no lo puedes encontrar en esta casa cultural. La iglesia tiene la franquicia exclusiva de Dios, la verdad, del Evangelio, de la salvación en Jesucristo. Entonces, si la salvación está en Cristo, pero ¿quién tiene la predicación de Cristo? La iglesia es encargada de predicar. Entonces, por lo tanto, la única esperanza para este mundo es la iglesia. Porque en la iglesia hay salvación, porque Cristo está en nosotros. Correcto, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros, gracias a Dios. Entonces, necesitamos abrir las puertas para los pecadores, necesitamos hacer lugar para ellos y recibirlos como Jesús hacía. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el problema con las iglesias es que han sido dirigidas de tal forma que se enfocan en sí mismas y no hacen lugar para los nuevos y para los invitados, y no son anfitriones y no los reciben como si fueran invitados de honor. O sea, ¿qué tal si yo tengo mi reunión acá y no tengo ningún reparo, ningún cuidado por los nuevos, y me siento en casa y hago lo que a mí me parece egoístamente, y me paseo por aquí y para allá, y sin pensar que lo que yo haga podía ser de tropiezo a alguien que ha venido por primera vez? Tenemos que pensar en los perdidos. Tenemos que pensar que nuestro objetivo acá es ganarlos a ellos. No perdamos de vista la gran comisión. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque en aquellos que no conocen al Señor, y alcanzarlos es prioridad. Ahora, recordemos lo que dijo el pastor Craig Rochelle, eso lo hemos visto un domingo anterior, que la iglesia no existe para nosotros, nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. Termino con esto. Jesús soñó con la iglesia, él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Con qué clase de iglesia soñó Jesús? Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que no tuviese mancha ni ningún defecto, ninguna cosa semejante. Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, donde cada miembro, cada uno, seamos santos, irreprensibles, sin mancha delante de Él, donde seamos presentados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Seamos la iglesia con la cual Jesús soñó. Y al acabar esta serie, donde hemos hablado acerca de estas 4 cosas, visión, sistemas, equipos y cultura, todo eso nos ayuda para que podamos crecer para la gloria de Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia, que tú nos has alcanzado a cada uno de nosotros. Cuando estábamos ciegos, estábamos perdidos, tú tuviste misericordia. Señor, no tomamos esto a la ligera, te damos gracias y te damos gloria. Y ahora, Señor, te amamos porque tú nos amaste. Y tú amas a los perdidos, tú amas a la gente. Y, Señor, queremos manifestar este mismo amor que tú mostraste hacia los perdidos. Padre, aquí estamos. Como el profeta decimos, heme aquí, envíame a mí. Ya nos has enviado. Señor, aceptamos el llamado, aceptamos adecuarnos, aceptamos crear una cultura donde los perdidos son bienvenidos y experimentan tu presencia, y luego, Señor, nacen de nuevo y reciben a Cristo. Gracias, Señor, por trabajar en cada uno esta tarde. Ahora, si estás acá
y aún no te has puesto cuentas con Dios y aún no le has dado tu vida al Señor Jesús, este momento es muy importante. Si aún no has recibido a Jesús, pero quieres hacerlo, repite esta oración conmigo. Dios del cielo, te necesito. Jesús, me rindo a ti. Sé mi Señor. Perdona mis pecados. Recibo hoy perdón, limpieza y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.